Esta tarde quiero hablarles de algo y es tal vez una de las cosas que deseamos que caracterice o que haga parte de lo que Comunidad de Gracia como iglesia es. Hace tal vez un par de años atrás hablaba de esto, no es el mismo mensaje, pero es la misma esencia. Hablaba acerca de lo que es la iglesia. ¿En qué se debe convertir la iglesia para nosotros y también para las personas a nuestro alrededor? Y ahí surgió este principio y para mí es muy importante lo que deseamos que ocurra en Comunidad de Gracia, y es que la iglesia debería convertirse en un hospital. El principio de iglesia como hospital nos lo enseña a nosotros nuestro Señor Jesucristo a través de su mensaje y a través de su ministerio. Y ahorita le voy a hablar un poco acerca de eso. Pero con respecto a Comunidad de Gracia, ha habido un sueño siempre en el caso de nosotros como pastores y que hemos transmitido al liderazgo y a cada persona de la iglesia. Es que la iglesia debería ser un lugar donde aquellos que estamos necesitados o carentes de algo podamos venir confiadamente, y en aquel lugar, a través del amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo, eso pueda venir sobre nuestra vida. La iglesia debería ser un lugar donde podamos disfrutar no solamente los que estamos sanos ayudando a otros, sino también aquellos que tenemos una necesidad recibiendo la ayuda respecto a esa necesidad. Y les digo de Comunidad de Gracia porque desde el momento que Comunidad de Gracia se fundó en este país, el sueño de mi esposa y mío ha sido levantar un lugar donde haya restauración, donde haya sanidad, donde haya misericordia, donde haya bondad, donde podamos ayudarnos los unos a los otros, porque eso debería ser la iglesia. La iglesia, mis amados hermanos, no es un museo, no es un lugar de obras perfectas, sino que es un hospital donde todos estamos en un proceso. La iglesia se debería de convertir en un lugar seguro cuando usted y yo necesitemos. La iglesia debería de ser un lugar donde cuando usted y yo o alguien más necesite ayuda, allí deberíamos estar. Y como iglesia y especialmente como Comunidad de Gracia, ese siempre ha sido nuestro propósito. ¿De dónde nosotros sacamos este principio y dónde lo aprendemos? Pues definitivamente lo aprendemos de aquel que nos da una enseñanza perfecta, de nuestro mismo Señor Jesucristo. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 4, déjeme le amplío más este tema a través de la palabra y lo que Jesús enseña. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, versículo 23 dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Aquí comenzamos a ver dos diferencias de lo que Jesús hacía. Jesús dice que iba en el contexto de los judíos, y en ese contexto judío se enseñaba en las sinagogas, no en las casas, no afuera del lugar, no. La sinagoga era el lugar donde los judíos y especialmente los maestros judíos venían a enseñar acerca de la ley, el Antiguo Testamento. Venían allí, entonces transmitían las verdades que los profetas habían dejado en esta parte de los libros. Y entonces ellos enseñaban dentro de la sinagoga. Dice que Jesús enseñaba también en la sinagoga, pero Jesús también predicaba. Predicar y enseñar son diferentes. Usted y yo, cuando enseñamos, yo vengo en el contexto de iglesia y yo enseño. Yo coloco una base doctrinal, enseño. Yo coloco a la luz de la palabra lo que la palabra nos dice, enseño. Pero también predicar es diferente. Predicar es para aquellos que no conocen. Predicar es llevarles las buenas nuevas. Predicar es enseñarles o darles este evangelio. Predicar tiene que ver también con dar esperanza. Y dice que Jesús hacía ambas. Enseñaba en las sinagogas, pero también predicaba acerca de este nuevo evangelio. Y mire, en el verso 24 continúa diciendo: y se difundió su fama, seguimos enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí es donde comenzamos a ver el propósito de la iglesia. En el caso de Jesús, respecto a las multitudes, dice que él iba no solamente enseñando, predicando, sino también sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Otra vez, dos cosas diferentes. Cuando hablamos acerca de sanidad, podríamos entender, y ahorita vamos a verlo un poco, cuando habla de sanar toda enfermedad, traían delante de Jesús aquellos que tenían problemas físicos y Jesús los sanaba.
Por eso el paralítico, por eso el hombre de la mano seca, por eso el ciego, por eso el mudo. Y Jesús le sanaba la dolencia o la enfermedad física. Pero también habla que Jesús también sanaba toda dolencia en el pueblo. Y cuando hablamos de dolencia respecto a la palabra y lo que la palabra nos enseña, la dolencia tiene que ver más es con un problema almático, emocional, tristezas, dolores, problemas más en el corazón del ser humano. Y dice que el Señor venía en medio del pueblo y aún sanaba esas áreas en el pueblo. Maravilloso. Aquí encontramos el propósito del Señor en medio de su iglesia. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. Otra vez, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo con todos? Los sanó. Y dice, verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y hasta acá todo es entendible. Vaya conmigo ahí al próximo capítulo, capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Y mire lo que ocurre, capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, ya no están en la sinagoga. Dice que subió al monte Jesús y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca Jesús les enseñaba diciendo. En el capítulo 5, versículo 1 comienza lo que nosotros llamamos el sermón del monte. Y el sermón del monte en estos capítulos 5, 6 y 7 vemos toda esta nueva doctrina, lo que Jesús quería dar a sus discípulos y a través de sus discípulos. Jesús comienza su ministerio entonces enseñando, predicando y sanando. ¿Dónde? En el contexto de la sinagoga, pero también en el contexto del monte. En aquel lugar Jesús les enseña, les propone esta nueva doctrina, pero esta nueva doctrina tenía un poder y una autoridad diferente. Las mismas personas entienden eso. Por eso cuando Jesús termina el sermón del monte en el capítulo 7, verso 28, Mateo 7, 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón del monte, estos tres capítulos, 5, 6 y 7, dicen lo siguiente: la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora bien, escúcheme, esto es bien importante. La pregunta es, ¿quiénes venían delante de Jesús y por qué ellos hablan de la autoridad de esta nueva doctrina? Aquí es donde venimos al contexto de iglesia. ¿Por qué la iglesia es un hospital? La pregunta es, ¿quiénes entonces seguían a Jesús? Y cuando usted descubre esto, podemos ver que los que seguían a Jesús eran los necesitados. Eran aquellos que tenían una gran necesidad o emocional porque tenían, tal vez, habla del lunático, habla del endemoniado, pero también aquellos que tenían tal vez un problema en lo físico. Y lo que ellos venían delante de Jesús, sea por curiosidad o por lo que sea, encontramos a todos los necesitados buscando a Jesús. ¿Por qué esto tiene que ver con el contexto de la iglesia? Porque a veces lo olvidamos. Olvidamos en el caso de la iglesia por qué es que venimos a adorar y a exaltar a Dios. Cuando usted y yo venimos un domingo, el contexto de iglesia, claro, venimos a exaltarlo y adorarlo a Él, pero también venimos dispuestos a que Él haga algo en medio de nuestras necesidades. Y ahí es donde abrimos nuestro corazón para que ocurra algo diferente o sobrenatural. ¿Qué ocurre en el Sermón del Monte? Recuerde, Jesús comienza el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 2, con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, si usted permite, y voy a hacer esta desfachatez que doctrinalmente no se puede hacer, pero deme esta oportunidad, es que las bienaventuranzas se pueden resumir diciendo lo siguiente: bienaventurados o doblemente bendecidos los que tienen una necesidad, porque ellos verán la gloria de Dios. Significa que Jesús comienza el Sermón del Monte diciendo que los que tienen una necesidad en su vida o en su alma o en su cuerpo serán doblemente bendecidos, porque será la oportunidad para que Dios haga un milagro. Y entonces Jesús comienza el Sermón del Monte de esta manera,
Y Jesús termina el sermón del monte, Mateo capítulo 7, verso 28, pero en el capítulo 8 y en el capítulo 9 encontramos 10 milagros que Jesús hace en ese contexto. Por eso cuando usted sigue leyendo Mateo capítulo 8, entonces comenzamos a ver los necesitados. ¿Y qué es? Los leprosos, o el leproso que Jesús sana es un necesitado. El siervo de un centurión que también es sanado. La suegra de Pedro también Jesús la sana. Jesús calma la tempestad y allí hay un milagro antes de ir a Gadara. El endemoniado gadareno también es otro milagro. El paralítico que Jesús levanta, resucita a la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre. 2 ciegos son sanados y un mudo es liberado. ¿Y qué ve uno? Que todos los necesitados vienen con Jesús y reciben conforme a su necesidad. Para mí eso es maravilloso, y para mí esto lo que me enseña y me demuestra es en lo que la iglesia se debe convertir. Por eso hay un sueño como comunidad de gracia, y en el corazón de nosotros como pastores es que esto pueda ocurrir. Mire, volvamos otra vez, o vaya conmigo a Lucas capítulo 5, versículo 28. Lucas 5, 28, Jesús deja en claro lo siguiente. Aquí en Lucas 5, 28 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Este Leví es Mateo, el discípulo, el que escribe el evangelio de Mateo. Este es Leví, publicano, y dice: sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los publicanos? Porque los judíos eran otros judíos al servicio de Roma para cobrar los impuestos de los mismos judíos, de sus hermanos. ¿Y por qué eran tan odiados? Es porque eran usureros. Sus riquezas habían sido ganadas de manera incorrecta, aún a costillas de sus mismos hermanos. Por eso los odiaban tanto. Yo no sé cuántos aquí saben cómo funcionan a veces deudas impagables. Si usted dejó de pagar una deuda del hospital, a cualquier deuda, hay compañías que se dedican a comprar estas deudas y entonces pasan a otras personas. Si usted de pronto dejó de pagar su cuenta de hospital, hay una compañía que puede comprar esa cuenta de hospital. Ejemplo, su cuenta del hospital son $100, pero cuando rematan estas cuentas, alguien más compra esa deuda de $100 por $20, por ejemplo. Y entonces cuando te llaman a ti, te van a cobrar a un 100 y mucho más. ¿Para qué? Para poder sacar una ganancia de la deuda que acaban de comprar. Por eso comienzan con usted a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo y a llamarlo, y hasta que no haga una negociación, porque ese es su negocio. Lo que hacían los publicanos con los impuestos romanos era algo similar. Los impuestos romanos se habían determinado en cantidad, pero ellos iban con sus mismos hermanos y iban, y tal vez los impuestos le agregaban un poco más, porque ellos recaudaban el impuesto, pagaban a Roma y se quedaban con la usura. Con lo demás que le cobraban a sus hermanos, hacían sus riquezas. Y entonces dice que Jesús viene con este publicano, Mateo Leví, y le dice: sígueme. Y entonces Mateo dice que deja ese banco, se para y se va detrás de Jesús. Pero eso no es lo que me impacta de la historia. En el contexto de lo que les estoy enseñando es lo que viene después de ese momento. Y mira lo que ocurre en el verso 29, Lucas 5, 29. Y Leví o Mateo le hizo gran banquete a Jesús en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mis amados hermanos, esta era una reunión de ladrones. Estaban allí sentados todos aquellos. Por eso le di el contexto de que era un publicano, y dice que Mateo viene, y cuando Jesús toca el corazón de este hombre, Mateo dice: voy a evangelizar a los mismos que están haciendo lo que yo hacía. Y entonces los cita a todos y hace una reunión en su casa. Y cuando Jesús entra, entonces Jesús dijo: no, esto es una cueva de ladrones, mejor me devuelvo. No, Jesús dice que entró a la sala de Mateo y comió con ellos. ¿Cuál fue el problema? Y aquí es donde la iglesia no se puede convertir en esto. El problema fue quienes estaban viendo lo que allí ocurría. Porque mira lo que dice el verso 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Y respondiendo Jesús les dijo, y este es el principio de la iglesia como hospital: los que están sanos no necesitan de médico. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amados hermanos, esto nos deja muy en claro que la tarea de la iglesia es sanar, restaurar y traer esperanza para el pecador. Se nos olvida a veces que tal vez la persona que está a su lado, usted no sabe la necesidad que tiene, y en vez de usted hacerle la existencia en la iglesia como algo y una experiencia maravillosa, usted le está enredando la vida a esa persona para que nunca más quiera volver. Mire, teníamos un ejemplo, y eso no ocurre en Comunidad de Gracia. Teníamos un ejemplo cuando estábamos trabajando en Grace allá en el norte, y era con una hermana cubana, y esta hermana se adueñó en la silla. Y un día la hermana llegaba muy temprano, eso sí, y un día la hermana medio llegó tardecito. Ya otra familia nueva, no habían llegado a la iglesia, se sentaron en la silla y la hermana llegó y los paró. Esa es mi silla, y los paró. Mire, estábamos los pastores pero incómodos por lo que la hermana había hecho con esta familia nueva. ¿Qué le costaba irse a sentar en otra silla? O sea, ¿acaso está escriturada? Pero eso es lo que ocurre a veces dentro de la iglesia, que por pequeñas cosas lo que ocurre con nuestra vida es que nos olvidamos que así como alguien tuvo misericordia de nosotros, alguien oró por nosotros, alguien nos ayudó sin señalarnos, se nos olvida. Y cuando venimos a la iglesia, es como que nos metemos dentro de estas cuatro paredes, olvidamos todo eso, nos volvemos los mejores teólogos, nos volvemos los mejores en conocimiento, pero se nos olvida la misericordia que la iglesia debería dar a otros necesitados. Y entonces Jesús deja en claro en esta parte de Lucas que verdaderamente la iglesia tiene un propósito de sanar, restaurar y llevar misericordia. ¿De dónde yo tomo eso? Del ministerio de Jesús, lo que él hacía. Tener la capacidad de sentarse en medio de los pecadores. ¿Para qué? Para convencerlos de su pecado, para ayudarlos, para que haya restauración, para que haya perdón de pecados. ¿Dónde más los podemos tener para que esto ocurra? Es en un lugar seguro, en un lugar donde las personas sepan y el Espíritu Santo pueda moverse con libertad y él pueda convencer de pecado a cada persona. Pero mire, debemos pararnos en la puerta, y esto ocurre a veces con mucha gente dentro de la iglesia, no para no dejar entrar, sino para dejar entrar al necesitado. Eso es la iglesia. Por eso Mateo capítulo 23 verso 13, hablando de aquellos que juzgaron la escena de Mateo en su casa, en Mateo capítulo 23 verso 13 dice lo siguiente: mas hay de vosotros, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos eran los mismos que estaban juzgando la escena en Mateo cuando Jesús se sienta con ellos, y Jesús les dice: hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces aquí ocurre un problema que nosotros no podemos tener. El Señor nos enseña que usted y yo deberíamos ser una puerta abierta para que a través de nosotros mucha gente entre a su reino. No es pararnos con un papel de juicio o señalamiento. Mira, les contaba en el primer servicio que tuve la oportunidad hace como 17, 18 años en Colombia. Hacíamos parte de la asociación de pastores de la zona donde estábamos viviendo. Y fuimos a esta reunión, una de tantas. Pero un pastor joven se levantó, y me imagino que por su pasión, su emoción, había acabado de salir del instituto bíblico o del seminario, se había graduado como teólogo. Y el pastor está allí, su iglesia quedaba en una zona muy neurálgica de la ciudad, muy conflictiva socialmente. Y el pastor viene y, hablando con tanto su testimonio, nos dice lo siguiente, y nos dice: pastores, mi iglesia es una iglesia que es exclusiva. Y mi iglesia tiene las puertas estrechas porque en mi iglesia no entra todo el mundo. Y cuando yo le escuché eso, yo decía: Señor Jesús, ayúdale. Porque entonces, si a su iglesia no entra todo el mundo, ¿dónde quedará el pecador, el necesitado? No, ahí yo entendí lo que la iglesia debería hacer. La iglesia, mis amados hermanos, debería ser ¿qué? Un
hospital. Y el Señor nos lo enseña a través de lo que Él hace con aquellos necesitados, con los enfermos, con los endemoniados. El Señor nos enseña esto con aquellos afligidos que vienen delante de Él. Y no solamente Él orando por ellos, sino comiendo aún con ellos. Y eso nos enseña que la iglesia no puede ser algo diferente a lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado. Ahora bien, usted se pregunta, pastor, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mis amados, tiene que ver mucho, porque tal vez usted ya fue sano y Dios hizo una obra en usted. Y mi llamado en este día es: usted conviértase en aquel que ayude a alguien más. Entienda el proceso en su vida. Parte del proceso en su vida es la creación de carácter, su carácter como creyente. ¿Para qué? Para que usted sea una herramienta en las manos de Dios. Y aquellos que a usted le ocurrió y que lo trató de dañar, pero que Dios lo levantó, Dios le sanó, Dios le restauró, Dios le restituyó, usted mismo conviértase en una herramienta de Dios. ¿Para qué? Para ayudar a otro que tal vez está atravesando la misma historia. Pero no nos podemos meter solo en la iglesia a juzgar y a criticar a los demás. A veces alguien puede esto de estar en la puerta, y gracias a Dios en Comunidad de Gracia tenemos personas que aman a la gente cuando entran. Pero a veces, ¿cuántas veces en lugares usted entra y especialmente usted, bueno, usted ya va a la iglesia y usted dice, bueno, me lo aguanto, y ahí sigue para adentro? Pero imagínese una persona nueva. Una persona, uno de nuestros jóvenes, que a veces ocurre que a veces los jóvenes están más perdidos que la llorona, y entonces dicen, ay, yo quiero algo diferente, quiero arrepentirme, quiero buscar de Dios, y les da por ir a la iglesia porque un amigo los invitó, y ahí vienen todos desmechados, el pelo para un lado, vestidos así como visten, con su tatuaje, y entonces hay alguien en la puerta que para y se dice, no, aquí todos somos muy santos. ¿Cómo? ¿Eso es la iglesia? Yo prefiero tener al joven tatuado aquí adentro para que el Espíritu Santo lo convenza y no allá afuera terminándose de perder. Y a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos y terminamos parándonos en la puerta juzgando cosas que nosotros no tenemos ni el derecho ni el poder de poderlas juzgar, especialmente en alguien. Por eso la Biblia nos dice que aún terminamos nosotros sin ver la viga que hay en nuestro ojo, solamente viendo la paja que hay en el ojo de alguien más. Pero la iglesia no es eso. Eso no representa el amor y la misericordia de Cristo. La iglesia debería ser ¿qué? Un hospital. Y allí es donde entramos como Comunidad de Gracia. Por eso, si usted ya fue sano, mis amados hermanos, necesitamos de usted para que nos ayude a sanar a otros. Pero también, si usted tiene una necesidad y usted sabe que hay algo en su vida que no está bien, también necesita aprender a buscar de Dios. Mire, no hay nada más, decía yo ahorita, degradante para alguien que estar en un hospital. Yo me acuerdo que un día me operaron del apéndice y ahí iba yo con mi orgullo. No había conocido del Señor, con mi machedumbrez, con mi orgullo. Y ahí iba yo por los pasillos del hospital con mi faldita y mostrándole por detrás a todo el mundo. ¿Por qué? Porque te avergüenzan aún a través de la ropa. En el hospital tienes que venir y desnudarte para que te hagan todo lo que te tienen que hacer. No es si usted quiere. Y les compartí esta mañana que algo peor de vergonzoso, y no se me olvida en esa operación. Estaba yo ahí tendido en mi cama después de la operación y había despertado de la anestesia. Y viene el médico y me dice, mire, ¿será que puedo dejar entrar a los estudiantes para que miren con usted cómo quedó la operación? Y me da a mí la maravillosa idea de decirle, sí, que entre el que quiera. ¿Y sabe qué hizo este médico desvergonzado? Yo con mi faldita hasta abajo, me la subió. Yo creí que me iba a tapar un poquito. No, me la subió toda. Y me dijo, mire, pelado. Pero eso no fue lo peor. Cuando yo veo entrar una fila de muchachos, de estudiantes, hombres y mujeres de medicina, hermanos, y yo me quedé mirando y yo, porque en un hospital lo que haces es que te desnudas totalmente, la vergüenza no existe. Y a veces usted y yo venimos delante de Dios y Él como nuestro médico por excelencia, y a veces, mis amados hermanos, nos paramos y decimos, no, yo estoy en el hospital, pero es que no necesito nada. Entonces, ¿para qué vino al hospital? Usted, mi amado hermano, cuando tiene una emergencia, usted no llama al 911 y cuando le responde 911, ¿cuál es su emergencia? No, me dio por llamarlo porque necesitaba hablar con alguien.
No, usted desesperado le dice, la casa se incendia, este accidente, vengan rápido, tenemos un segundo, un minuto, y mándenme en el helicóptero. Y usted está desesperado, no le importa nada. ¿Por qué? Porque es una emergencia que el hospital puede traer solución sobre su vida. O usted cuando va con el médico y el doctor le dice, bueno, ¿por qué me pediste cita? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Y entonces usted comienza, ay doctor, me duele aquí, ay doctor, me duele aquí, ay doctor, me duele aquí. Y el doctor le dice, lo que le duele es el dedo. Todo le duele. Pero cuando venimos con Dios, usted viene con Dios y entonces está ahí parado y la iglesia es un hospital y ahí tenemos la presencia de Dios para sanar, y usted viene y su orgullo no le permite abrirse delante de Dios. ¿Sabe para qué? Para que Él lo pueda sanar y restaurar y levantar. ¿Por qué? Porque nos cuesta. Pero ese es el principio de hospital. ¿Sabe? Hay tres cosas fundamentales en un hospital. Y lo baso respecto a lo que realmente significaba hospital anteriormente. La palabra hospital, su origen es de hospes o huésped, que después se derivó como hospitalitis, y en la antigüedad se llamaba hospital al lugar donde se cumplían tareas de caridad, ayuda a los pobres, ancianos, huérfanos. Era un lugar de hospitalidad al necesitado. Eso era el hospital. Después este término cambia y entonces exclusivamente la palabra hospital es para una necesidad física. Y allí entonces ya conocemos lo que un hospital significa. Pero mis amados hermanos, en el caso de Lucas capítulo 5, Jesús nos deja en claro que Él como médico, ¿a quién vino? A los enfermos y a los necesitados. Y entonces cuando la iglesia quita los enfermos y los necesitamos, porque todos estamos también, la iglesia deja de cumplir con un propósito que debería verdaderamente trabajar en medio de los necesitados. ¿Quién nos enseña eso? Jesús, a través de su palabra. Mis amados hermanos, en un hospital hay elementos básicos que usted debe de identificar. El primero de ellos es el lugar. Claro, es un lugar físico y ahí llamamos la iglesia. Para mí la iglesia es un hospital. Número dos, los enfermos. Porque si no hay enfermos, el hospital se cierra. Tiene que haber alguien a quien atender, los clientes. Y en el caso nuestro, como la iglesia, ¿quiénes somos los enfermos? Posiblemente nosotros mismos, que llegamos a este lugar continuamente con una necesidad. Y usted puede decir, no, pastor, es que yo no tengo tal necesidad. Pero a veces usted va por un dolor de muela donde el doctor. No es que se esté muriendo, no es un dictamen extremo, pero hay algo que ocurre. Y en el caso nuestro hay algo que puede ocurrir entre semana. Esa mala noticia, lo que nos está cargando, lo que el jefe dijo, aquella persona que se levantó, el problema familiar, el problema con mi matrimonio, el problema con los hijos. Y entonces estamos a punto de explotar. ¿Y qué necesitamos? Ir donde el doctor. Ir donde el doctor, a que nos revise, a que nos ayude. Pero entonces ya tenemos el edificio, ya tenemos los enfermos. ¿Y qué queda faltando? El doctor. El doctor. La pregunta es, ¿en qué tipo de doctor usted confiaría? ¿En aquel que obtuvo su título en línea? ¿Sí o no? ¿O aquel que usted sabe que ha obtenido su título a base de la experiencia? Que usted cuando va, y bueno, eso ocurre mucho en nuestros países. Aquí está Janet que es doctora. Y ocurre mucho en nuestros países que el doctor comienza a ser un poco más, como, no sé si le diría yo malicia indígena, pero comienza a mirar más un poco los detalles en la persona como tal. Aquí el doctor no se atreve a darte un dictamen. Y por eso lo que hace es 20 exámenes para decirte que tienes fiebre. En cambio, cuando uno entra al doctor de nuestros países, el doctor te mira a los ojos, te mira cómo entraste caminando, usted tiene tal cosa. Y uno dice, doctor, no me ha revisado. No necesito revisarlo, ya sé. Y entonces uno dice, wow, confío en este doctor por la experiencia. Ahora bien, la palabra nos enseña quién es el doctor de doctores, médico de médico. El que usted y yo necesitamos. Yo creo en la ciencia. Yo creo que Dios le ha dado la capacidad a hombres y a mujeres para que entiendan el funcionamiento del ser humano, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional.
por eso los doctores, por eso los psicólogos, por eso los psiquiatras. Yo creo en la ciencia, pero ¿qué tal de aquellos problemas que la ciencia no da una interpretación? Cuando usted y yo venimos delante del doctor y el doctor o el psiquiatra o el psicólogo nos dice, mire, usted no tiene nada, todos los exámenes están saliendo bien. Usted no tiene nada, sus exámenes, no hay ningún problema, usted está supremamente bien, pero usted se está sintiendo mal. La pregunta entonces, ¿qué doctor necesitamos cuando todo en lo natural nos sale que está bien, pero sabemos que hay algo que está mal? Ahí es donde entra el doctor de doctores, médico de médicos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos creen en eso? Y entonces tenemos, escúcheme algo, tenemos el edificio que es la iglesia. Tenemos los enfermos que somos nosotros y bendita la misericordia de Dios. Tenemos a nuestro médico por excelencia, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sana toda dolencia en medio de su pueblo. Y eso somos usted y yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso. Él es el que nos sana y el que nos restaura totalmente. Pero aún más la palabra nos enseña entonces del amor de Cristo para ser sanados totalmente. La pregunta es, ¿qué puede ocurrir en un hospital? Si ya sabemos que a un hospital vamos los necesitados, la pregunta es, ¿qué puede ocurrir entonces en un hospital? Cuando usted llama de emergencia o va de emergencia a un hospital y usted entra a aquel lugar, ¿qué es lo que está esperando que ocurra? Y es que le ayuden, que su enfermedad sea tratada, que lo que a usted le está doliendo, no sé, alguna vez yo entré con síntomas de dolor y yo estaba esperando desesperadamente que el doctor me aplicara algo para que el dolor se me fuera. A veces usted y yo entramos de emergencia al doctor o emergencia al hospital y lo que queremos es que nuestra queja, nuestro dolor, lo que está ocurriendo, se nos sea tratado y podamos sanar en aquello que nos está robando la paz. Ahora bien, cuando vemos la iglesia como un hospital, la pregunta es, ¿qué puede ocurrir en la iglesia como hospital? ¿Alguna vez usted se ha pensado en eso? Y aquí es donde yo encuentro del mismo ejemplo de Jesús lo que puede ocurrir donde Él está. Lo primero es que Jesús puede sanar nuestras heridas físicas. Por eso en Mateo capítulo 4 versículo 23, casi el mismo contexto, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y aquí encontramos, y sanando toda enfermedad, recuerde físico, y toda dolencia emocional en el pueblo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo entonces en aquel lugar? Tenía la capacidad y la autoridad, mis amados hermanos, y por eso en Mateo 8 y 9 nos deja claro, y aún parte de los evangelios, que Jesús iba y estaba predicando o enseñando y había poder sobre él. ¿Para qué? Para hacer milagros. Estaba el poder maravilloso sobre él. Hay enfermedades que tal vez usted y yo tenemos en lo físico, mis amados, y aún que vienen como herencias generacionales, que tal vez médicamente no se pueden descubrir, pero que necesitamos que solamente nuestro médico por excelencia, con un toque de él, pueda haber una sanidad en nuestro cuerpo. Tal vez un dictamen médico con el cual usted ha estado trabajando, tratando, tal vez algo. Mire, este fin de semana pasado con lo de mujeres me encantó y se los decía el domingo pasado. Especialmente por la temática de Viviré para testificar. Y recuerdo que esto lo hicimos el 31 de diciembre también. Pasaron todas las hermanas con sus carteles hablando de lo que Dios había hecho en ellas. Cómo les había sanado de cosas donde usted y yo podríamos pensar, en eso no hay sanidad. Es imposible que se sea sano de un cáncer de ese tipo. Pero ellas pasaban por aquí dando fe y testimonio de que todavía Dios es vigente, que su autoridad y su poder todavía existe para sanar de toda enfermedad incurable, que Él es el único con el poder y la autoridad para sanar aquellas cosas que para ustedes y para mí son imposibles, pero que para Él son verdaderamente posibles. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y ese es el Dios que hemos venido a buscar a este lugar. Por eso, mis amados hermanos, no nos podemos parar allá, porque usted no sabe la dolencia con que alguien puede venir a la iglesia. Y si usted y yo, que ya estamos dentro de la iglesia, le evitamos a esa persona que entre, le estamos evitando posiblemente a alguien que ocurra un milagro de sanidad en su cuerpo, por lo cual ha venido a este hospital, a este lugar llamado iglesia. Y ahí, mis amados hermanos, ¿qué puede ocurrir en medio de la iglesia como hospital? Para mí es una sanidad en lo físico.
Así como en un hospital el médico te viene y te trata y te introduce los medicamentos necesarios y las terapias necesarias y los exámenes necesarios, la iglesia cuando es un hospital es exactamente lo mismo. Cuando usted viene a este lugar puede que su dictamen sea imposible, pero mis amados hermanos, hemos conocido y servimos a un Dios para el cual todo le es posible. Y yo espero que usted esté creyendo también en ese gran Dios, su misericordia, su bondad y su poder. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dígale amén fuertemente, porque eso es lo que puede ocurrir dentro de la iglesia. Un milagro maravilloso de sanidad. También lo segundo, ¿qué puede ocurrir en la iglesia como un hospital? Por eso no se le puede evitar a la gente que entre. Es que Jesús sana nuestras heridas, pero ya emocionales. Todavía que esas son más difíciles de detectar. Porque usted no sabe la necesidad que tiene la persona que está a su lado, porque lo ve cada 8 días. ¿Sabía usted que los últimos censos de pastores que se han suicidado, en un alto porcentaje estos pastores nunca mostraron signos de absolutamente nada, ni depresión, ni ansiedad, nada? Pero estaban mal, por eso se suicidaron. Esto lo hemos visto con famosos de Hollywood, famosos de la comedia, que nos hicieron reír con películas que se hicieron famosas, que recaudaron millones de dólares, y este famoso de la comedia terminaron suicidándose. Y uno dice, ¿y entonces qué pasó? Mis amados hermanos, hay problemas de heridas emocionales que son indetectables. Y por eso a veces usted y yo, cuando estamos allá afuera, deberíamos de convertirnos en la puerta abierta para que aquellas personas entren, porque no sabemos cómo vienen. Deberíamos de hacerles la vida más posible entrando a este lugar, más cómodo, agradable. No podríamos seguir con ese juicio, y a veces el juicio viene a causa de los señalamientos aún de problemas del pasado. Porque imagínense, ahí está el hermanito y la hermanita parados en la puerta, y llega aquella mujer que es la primera vez que viene, no sabe ni cómo vestirse en la iglesia. Se puso tal vez su mejor traje de gala, que ella piensa que es lo mejor para entrar a la iglesia, porque dijo, voy a la iglesia y todo el mundo se viste bien, me voy a vestir bien conforme a lo que yo creo. Y se vino, y ahí está la hermana en la puerta de la iglesia diciendo, esas mujeres pecadoras, Jetzabeles, que solo vienen a la iglesia para poder seducir. Y la otra hermana viene con su corazón en la mano, está a punto de suicidarse y ya no sabe nada más que hacer. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia. Por eso a veces nos tomamos el derecho que no tenemos y solamente Cristo tiene de juzgar. Dice que en la cruz del Calvario Él toma un derecho legal, Apocalipsis capítulo 5. Que Él tomó un derecho legal, que tomó poder y autoridad, Filipenses capítulo 2. Pero dice que ese derecho legal y esa autoridad la tomó, y no para juzgar, y no para amar, no para condenar, sino para dar oportunidades. Iglesia, ¿dónde nos desviamos nosotros de eso? ¿Dónde nos desviamos nosotros de eso? Y ahí estamos parados en la puerta y entran aquella pareja que saben que están mal, que están pecando, pero que dicen, Señor, yo sé que tú nos estás redarguyendo, Señor, yo sé que nos tenemos que casar, yo sé que tenemos que hacer las cosas correctas. Y no falta el que diga, mire, y estos pecadores sin casarse, y ya el pastor los puso a servir. Y entonces ahí están, pastor, necesito hablar con usted urgentemente porque hay algo grave que necesito decirle. Metida, chismosa, ¿qué te importa? No sabes la historia de los otros. ¿Por qué te pones a juzgar antes de tiempo? Y ahí están los jóvenes que llegan con todos sus vacíos, y vienen los muchachitos en el colegio, les hacen bullying, les están ofreciendo droga, los están dañando, los están destruyendo, y usted se para en la puerta a decir, estos muchachos, esta generación de cristal que no sirve para nada, mire, ni saludan. Pues salúdelos usted, deje de juzgarlos.
Porque yo prefiero que estos muchachos entren a este lugar tatuados y medio perdidos, pero que el Espíritu Santo haga algo en aquellos en este lugar y no afuera terminándose de perder. ¿Quién es usted y quién soy yo para evitarle la entrada al reino de los cielos? ¿Dónde perdimos el camino? Creyendo que tenemos el derecho para juzgar a alguien que está fallando, faltando. No, vamos, hermanos, eso no es la iglesia. Jesús nos enseña que eso no es la iglesia. Pero Jesús nos muestra que las heridas emocionales, Él sí tiene el derecho y la autoridad para podernos sanar. Por eso, mis amados, cuando usted esté en una enfermedad como estas, no sea parte de Dios. Oblíguese a acercarse a Él, pero oblíguese a venir a la iglesia. No permitas que el enemigo te aparte. El enemigo te va a tratar de apartar diciéndote mentiras. Mire, es tan sagaz el enemigo que usted viene mal a la iglesia y viene cargado y termina de darle una estocada con la hermanita chismosa que se la puso de primera. Es tan sagaz el enemigo para hacer eso. Y aún ni siquiera dentro de la iglesia, en el parqueadero. Mire, yo conozco personas y yo les decía hace 8 días, gracias por su paciencia con los parqueaderos. Y gracias a Dios ustedes están viniendo a este segundo servicio, que vienen tranquilos. Pero ahí en el primer servicio están los hermanitos peleando por el parqueadero. Parquéese donde pueda. ¿Por qué se deja robar la bendición allá afuera? No sabe que Satanás le está dando la última estocada para que no entre. Y a veces sabe con quién es. Con alguien que ya viene a la iglesia y le robó el parqueadero. Y usted venía y iba a parquear y el otro no, y se le metió. Y entonces usted viene y enojado entra a la iglesia. ¿Quién va a recibir enojado? Nadie. Eso no es la iglesia. Y finalizo con esto. Jesús tiene la capacidad y la autoridad, entonces, conforme a lo que enseña, de traer una sanidad total sobre nuestra vida. Lucas capítulo 17, verso 17. Mira lo que dice Lucas 17, 17. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados o sanados? Hablando de 10 leprosos que vinieron delante de él a gritar. ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, ya te di la sanidad en lo natural, la lepra fue sana, pero vete, tu fe te ha salvado. Amados, para mí esto es una sanidad integral en nuestra vida. Porque a veces, y espero que usted me entienda este principio, usted y yo no podemos usar a Dios como bombero apagafuegos. Porque ahí viene usted y está en ese desespero del 911 y entra: Señor, es que me ahogo, por favor trata con mi asma. Y el Señor le sana naturalmente su asma, pero usted se siente sano. Y entonces vuelve otra vez a todas sus andanzas. Y entonces después viene desesperado porque el incendio otra vez se produce y está a punto de quemarlo. Y otra vez desesperadamente delante de Dios: Señor, apágame este incendio otra vez. Mis amados hermanos, ¿sabía usted que hoy en día los países gastan más dinero, no solamente en medicamentos, sino en prevención? Porque ellos necesitan prevenir esta enfermedad antes de. Y a veces a nosotros se nos olvida. Mis amados, si nosotros ya estuvimos ahí y no nos fue bien, no volvamos ahí, no nos estamos perdiendo de nada. Pero el problema de nosotros es que a veces creemos que la sanidad que Dios nos va a dar solamente es eso. Pero no es eso solamente, es integral. No solamente es el momento, la sanidad que necesitas, o la provisión que necesitas, o el milagro que necesitas. No, es integral. Es todo lo que tú y yo representamos. Esa es la sanidad total a través de Jesús. Cuando tú y yo venimos delante de Él y le decimos: Señor, es que me aqueja este dolor físico, el Señor viene, se manifiesta y hay una sanidad en lo físico. Después viene: Señor, es que son mis emociones, y el Señor viene y te da una sanidad en las emociones. Pero ¿qué hace el Señor? También te da la libertad para que disfrutes tu sanidad emocional, tu sanidad física, pero aún más te da la oportunidad de tener el mayor regalo por el cual Él fue a la cruz del Calvario, y es la salvación, la vida eterna a través de juntamente con Él.
Es una bendición integral. Por eso cuando tú y yo solamente vemos la necesidad basado en algo solamente, nos estamos perdiendo del total de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Mis amados hermanos, Jesús tiene la capacidad de sanarnos a nosotros integralmente. Por eso cuando hablamos de la iglesia como un hospital, no es solamente que usted venga a este lugar y el incendio sea apagado y haya una sanidad en lo físico, una sanidad en lo emocional, usted siente esa paz inentendible. Es que tú puedas seguir adelante en medio de toda esta sanidad. ¿Para qué? Para el mayor regalo que el Señor a nosotros nos puede dar, y es la salvación y la vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Esa es una bendición integral que el Señor desea sobre nuestra vida. Ahora bien, mis amados, termino con esto y espero que esto lo guarde y lo lleve en su corazón. ¿Dónde entramos usted y yo en todo lo que el Señor quiere hacer en Comunidad de Gracia? Mis amados, es que usted y yo podamos primeramente ser usados por Dios para ayudar y bendecir a otros. Que usted, si sabe que alguien está enfermo, que usted, si sabe que alguien necesita tanto a Dios y esta revelación de Él como sanador, de que este lugar es un hospital, que usted y yo podamos guiar a estas personas a que lo conozcan como usted y yo lo hemos conocido, abrirle la puerta, tener misericordia, tener paciencia, entre ellos muchas veces nuestra propia familia, tal vez el matrimonio, nuestros hijos, nuestros allegados, nuestros conocidos, pero nosotros ser puertas abiertas para que ellos también puedan tener esta esperanza que usted y yo tuvimos. Número 2, si usted sabe que hay algo en su vida donde ha habido una enfermedad emocional, física, donde usted sabe delante de Dios que lo necesita a Él, que necesita estar en este lugar para rendirse delante de Él, para que Él haga una obra, una operación sobrenatural, mi única recomendación en este día es: abra su corazón. Él tiene la capacidad y la autoridad de sanarnos físicamente, emocionalmente. Él tiene el poder de colocar una paz inentendible en nuestra vida. Tal vez usted y yo no lo entendamos, pero en Él podemos tener esperanza, que nadie nos robe esa esperanza. Y número 3, en este lugar llamado Comunidad de Gracia podamos establecer no un museo de obras perfectas, sino un hospital donde nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro médico y doctor por excelencia continuamente venga sobre este lugar y pueda traer esa sanidad que cada uno de nosotros podemos necesitar. Pero mis amados hermanos, todos nosotros tenemos una responsabilidad para que esto pueda ocurrir. Y cuando usted y yo lo hagamos, podemos establecer la iglesia verdaderamente como lo que tiene que ser y como lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado: un hospital. Puede que ustedes estén ya en el proceso y digan: no, yo ya maduré en mi fe, pastor, ya pasé mi prueba. Gloria a Dios. Ayúdanos para ayudar a alguien más, para bendecir a alguien más, para amar a alguien más, para abrazar a alguien más. No te coloques en la puerta a juzgar al necesitado, pero si eres tú el que tiene la necesidad, nunca olvides que Comunidad de Gracia se convierte en un lugar seguro para que tú puedas saber que en este lugar adoramos y exaltamos a nuestro Señor y Salvador, y que Él nos ha prometido que tiene la capacidad y la autoridad para sanarnos totalmente, y delante de Él estamos en este lugar. Que este sea tu lugar seguro, que cuando estés enfermo, que cuando necesites marcar el 911, corre hacia este lugar y en medio de la adoración, en medio de la palabra, en medio de su presencia, que Él, nuestro médico por excelencia, pueda comenzar a sanar todas nuestras dolencias, porque ese es su gran amor. Y la iglesia nunca debemos perder de vista este gran amor. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Párese. Mire, me encantaría hacer algo en esta tarde, rápidamente. Si este mensaje es para usted, a veces la gente no pasa aquí adelante porque dice: ay, si paso van a creer que estoy pecando y que estoy mal. Ahí va a estar el montón de chismosos atrás señalando. No le importa. Y si usted es el que se queda atrás, tenga paz. Pero yo sí quiero en esta tarde, tenemos
tenemos el edificio que es la iglesia. Tenemos a los enfermos que somos nosotros. Y bendita la misericordia de Dios. Tenemos a nuestro Señor y Salvador que nos visita cada vez que estamos aquí. A veces la gente viene conmigo: pastor, estoy enfermo del corazón, y fui donde el doctor más costoso de Houston, $5,000 la consulta, es una eminencia. ¿Sabían ustedes que Jesús, y la consulta con Él, es tan costosa que no tenemos cómo pagarlo? Y por eso es gratis. Nos llama misericordia. No desprecies esa presencia de tu sanador, de tu Salvador, de nuestro médico de médicos y doctor de doctores. Y si hoy estás en este lugar, yo quiero que oremos, pero me encantaría que vengas aquí al frente y oremos juntos. Si en esta tarde tú sabes que hoy necesitas a ese médico, a ese doctor que es Jesucristo, por tu familia, por tu casa, por tus hijos, aún por algo en lo físico, ven aquí al frente y vamos a orar juntos en esta tarde. Y vamos a dedicarle a Él nuestras vidas, y vamos a permitir que esa sanidad venga a nuestro corazón, y que hoy salgamos en paz de este lugar, sabiendo que Él tiene el control, la autoridad, el poder, y que Él es el único que puede hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Pero escúchame algo antes de orar, los que están atrás, los que están aquí adelante, porque alguien me puede decir: pastor, mire, la verdad que lo que usted habló me llega, yo necesito a Jesús como mi Salvador, pero no sé cómo. Tal vez hoy es la primera vez que estás en la iglesia, tal vez alguien te invitó o has venido, pero nunca te has acercado a Él con esta fe de que Él te puede sanar. Y tú me preguntas: pastor, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo dar ese primer paso? Mi recomendación número 1 es: acércate a Él, pero reconócelo como tu Señor y como tu Salvador, como el único que puede sanarte integralmente en esta tarde. Y si tú estás en este lugar, todos inclinemos nuestro rostro y tú puedes cerrar tus ojos. Y si hay alguien que dice: pastor, yo necesito acercarme a Dios de esa manera, hoy necesito hacer una decisión de fe, de acercarme a Él, de volverme a acercar a Él si es que me aparté, de reconocerlo como mi Señor y Salvador, como el único que puede sanarme estas heridas, estos dolores, estas tristezas aún físicamente. Yo te pido, si tú eres esa persona, haz esta oración conmigo antes de que oremos generalmente, y reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tú estás ahí, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que he pecado, reconozco que he fallado, pero hoy te reconozco a ti como mi Señor y como mi Salvador. Díselo hoy: hoy quiero acercarme a ti y te entrego derecho legal sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi casa. Y mira, dile esto: hoy te invito a que vengas a mi vida y que nunca más te apartes de mí. Y escúchame, entiende lo que le estás diciendo: hoy te reconozco como mi sanador, como mi Salvador y como mi todo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no levantamos nuestras manos todos? Si tú hiciste esta oración por primera vez, también levanta tus manos. Hoy es un día de acercarte a Él como tu sanador, tu consolador, tu príncipe de paz, tu libertador. Levanta tus manos en esta tarde. Mientras adoramos, permite que el Espíritu Santo en esta tarde venga sobre tu vida y comience un proceso de sanidad integral. ¿Qué es lo que necesitas de Dios en este día? Perdonar, soltar, olvidar. Permite que el Señor comience un proceso de sanidad total, pero también de acercamiento a Él para salvación y vida eterna. Nuestro médico de médicos está en este lugar y Él está sanando cada corazón, a cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Líderes, por favor, si me ayudan a orar, vamos a orar por cada uno. Levante sus manos, vamos a acercarnos a usted, vamos a orar por usted. Reciba esta oración y que el Señor hoy sea propicio para usted.